Hola amada iglesia, ¿cómo estás? Dios te bendiga. También saludamos a los amigos que nos acompañan. Estamos en este recorrido de 21 días, ya hoy en el día número 10. Estamos prácticamente a la mitad de este tiempo y Dios ya ha estado obrando en medio nuestro, hablándonos, revelando su realidad a nuestras vidas y queremos mucho más, por supuesto. Hoy quiero compartirte una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y la vamos a encontrar en el libro de Lucas, en el capítulo 7, versículo 17 en adelante, que dice así: Y la fama de Jesús se difundió por toda Judea y por toda la región vecina. Los discípulos de Juan fueron a contarle todas estas cosas. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para que le preguntaran: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Aquellos fueron a ver a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. En ese mismo momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, plagas y espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces Jesús les respondió: Vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Bien, Juan el Bautista, aquel a quien Dios había enviado a preparar el camino para la venida del Señor, del Mesías, ahora estaba en la cárcel por haber acusado a Herodes de un comportamiento pecaminoso, y esto le valió la cárcel. Y estando allí en la cárcel, se preguntaba muchas cosas, y creo que lo que más afligía su corazón era saber si había cumplido o no con aquella tarea que Dios le había encomendado, para lo cual lo había apartado y lo había levantado. Jesús ya era una persona pública y le llegan noticias de todo lo que pasaba alrededor de Jesús con su ministerio. Entonces Juan quiere sacarse esta duda que tenía: ¿es él o no es él? Muchas veces estar en una cárcel puede llegar a hacernos dudar de un llamado, de un propósito y hasta de verdades en el Señor. Es por eso que Juan el Bautista envía a 2 de sus discípulos para poder sacarse esta duda de si Jesús era o no era el enviado de Dios, el Mesías. Cuando estos discípulos van hasta Jesús, entonces allí le preguntan de parte de Juan si era o no el Mesías. Y Jesús no les habla, Jesús les muestra. En ese momento dice la palabra que comenzó a sanar de enfermedades, de plagas, de espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y luego dijo: vayan y díganle a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. ¿Por qué Jesús hace esto? Porque Juan sabía de su propósito. Estaba escrito. Sabía que tenía que preparar el camino para alguien que iba a cumplir con todas estas cosas que Jesús en ese momento le mostró con hechos a sus discípulos. Son cosas que vamos a encontrar escritas en el libro de Isaías, el mismo libro donde está el llamado de Juan, la palabra profética de Juan, donde dice que se va a levantar una voz en el desierto y prepararía el camino del Señor. En ese mismo libro, por ejemplo, en el capítulo 29, versículo 18, en el capítulo 35, versículo 6, en el capítulo 42, versículo 18, y en el capítulo 61, versículos 1 y 2, en todos esos lugares aparecen estas cosas: que los cojos andarían, que los ciegos verían, que los leprosos serían limpiados, que los sordos oirían, los muertos serían resucitados, y a los pobres se les anunciaría las buenas nuevas del reino. Hermanos, Jesús no dijo simplemente con un argumento de palabras que Él era el Mesías. Lo dijo con hechos. Y esto me ha hecho pensar. Porque muchas veces a la iglesia se la puede poner en esta pregunta también.
¿Son ustedes hijos de Dios? ¿Son ustedes la iglesia del Señor? ¿O tenemos que esperar a otra? ¿O tenemos que ir por otra iglesia? ¿Cómo contestaremos esa pregunta? Yo creo que tenemos que contestar de la misma manera que nuestro Señor, con hechos, con acciones sobrenaturales que el Señor nos permita hacer, predicando las buenas nuevas, pero también haciendo milagros y prodigios, porque el Señor Jesús así también lo dijo, que haríamos mayores cosas que las que Él hizo. Lo que valida a la iglesia del Señor, mis hermanos, no es nuestra intelectualidad, sino el poder en nosotros y a través de nosotros. Somos esa iglesia. Somos esa iglesia. Créelo. Créele al Señor. Y en su nombre hagamos estos prodigios, señales y milagros. Que Dios te bendiga y nos seguimos viendo en estos días en los devocionales de cada día. Nos vemos.